Bien, hoy jueves 11 de abril vamos a dar inicio a una nueva reunión más de nuestra cátedra de Derechos Romanos. Iniciamos la grabación formal para los efectos de nuestra auditoría en la universidad. Bienvenido nuevamente, presentes hasta este momento 3 y 8 minutos. Christopher, Zoila, Joelis, Marlene, Luis y Jesús. Bienvenidos una vez más a nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a continuar con el contenido de nuestra materia. En ese sentido, nosotros quedamos el día martes en el último punto de las obligaciones antes de pasar a nuestra primera evaluación, que va a ser el día martes. Vamos a abarcar dentro de nuestra evaluación todo el conjunto de las obligaciones. Recuérdense que ya estamos en un segundo nivel de derecho romano. Por consiguiente, buenas tardes, Yulimar, bienvenida a nuestra clase de hoy. Estamos en un segundo nivel de derecho romano y nuestro examen no es que va a ser complejo, sino que va a diferir nuestra evaluación en que demuestren un poco más la asimilación de los conocimientos, pero eso es no por intencionalidad adversa del instructor, que en este caso soy yo, sino para contribuir de manera eficaz a su formación profesional. El examen no va a consistir, la evaluación, en simplemente una pregunta, investigar en internet, pegar y copiar. No es que sea el caso todo el tiempo de eso mismo, pero sino que va a requerir en algunos puntos ciertos pequeños análisis que me permitan a mí saber, que me permitan a mí tener la certeza de que la información que estamos dando a través del recurso del internet está llegando a ustedes y por consiguiente estamos verdaderamente contribuyendo de parte de la universidad a su verdadera formación profesional. Es menester entonces hacerle ese señalamiento para que en cierta medida pues tomen en cuenta el pequeño resumen que vamos a tratar de hacer en la clase y que en la medida de lo posible pues consulten. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diego, bienvenido. En la medida de lo posible consulten la bibliografía que tengan a la mano, y el que no tenga una bibliografía certera, que no esté seguro, le recomiendo que vaya a los videos para que tenga un mejor basamento a la hora de presentar nuestra primera evaluación. De manera tal que ese va a ser el formato en este curso que nos compete de Derecho Romano 2. Los exámenes siempre van a tener un poquito necesariamente de aporte intelectual de parte de ustedes que demuestren verdaderamente que han entendido cada uno de los planteamientos y puntos que se ha tratado de dar dentro de nuestra clase. Y ese es verdaderamente el objetivo, pues elevar su nivel cognitivo, su nivel intelectual en pro de su formación como futuros juristas próximos a adquirir su título. Nosotros entonces en la última etapa de las obligaciones estuvimos hablando el martes pasado de la extinción de las mismas y dentro de ellas pues, de las maneras o la forma para extinguir decíamos que se extinguían las obligaciones nacidas de acuerdo a los contratos
llamados verbi, o de acuerdo a si la unión había sido producida por el denominado o la denominada figura jurídica nexum, o por el contrario, si se había producido por los contratos liter. Entonces, pretendimos el día martes desarrollar pues la forma de extinción de acuerdo a estas tres figuras antes señaladas. Nosotros llegamos, si mi memoria no me falla, a el juzgandum liberti. Era la parte que nos correspondía desarrollar cuando se nos agotó el tiempo dentro de nuestra materia. El juzgandum liberti era un contrato que cumplía perfectamente con la obligación de liberar al esclavo, y una vez pues que este conseguía su liberación, pues pasaba pues a esa condición de liberto. Y esa condición de liberto, a su vez, ese beneficio que lo transformaba de objeto, de cosa, que era esa condición de esclavo, lo liberaba, era un gran beneficio que le otorgaban, pero a su vez esa liberación, esa manumisión a través del juzgandum liberti, le iba a atar al el manumitido, lo iba a obligar inmediatamente, accesoriamente a su liberación, lo iba a obligar a prestar servicios futuros a su antiguo patrón. Por supuesto, esta obligación era imposible que el liberto pudiera separarse de la misma, puesto que de no cumplir con esta obligación podría revertirse su manumisión y podría volver a caer en la condición de la esclavitud. Entonces, este contrato o en esta figura, el liberto inmediatamente quedaba obligado bajo la figura civil, bajo una obligación de derecho civil. El liberto inmediatamente debía realizar un juramento a su antiguo amo, repito, para contraer las obligaciones que éste tuviese a bien asignarle. Y en primera instancia, por supuesto, debía también hacerse un juramento de tipo religioso. Esa era la solemnidad que contenía este tipo de contrato obligante solo para una parte. Recuérdense cuando hablábamos de los contratos verbis, decíamos que la bibliografía denominaba que solo existía una figura en donde la obligación no nacía de la pregunta realizada por el acreedor, sino que la obligación nacía directamente de manera unilateral por parte del liberto, el manumitido. Es decir, una vez se le fuese concedida la libertad sin que le hiciesen ningún tipo de pregunta, automáticamente quedaba obligado con su antiguo patrón para realizar ciertas obligaciones, ciertas prestaciones de servicio que indistintamente podían consistir en hacer o en entregar cierta cantidad de dinero, depende de la estipulación que se requiriera.
En ese sentido, estamos ante esta figura en donde no se ameritaba la pregunta para su determinada respuesta. Entonces, después de haber realizado el manumitido, su juramento religioso, nace, por supuesto, esa manumisión ansiada que le permite entonces ahora asumir absolutamente todas o cualquier tipo de obligaciones que quiera contraer, pero especialmente, insisto, tenía que cumplir con las obligaciones civiles que le fueran impuestas por su antiguo amo. Entonces recuerden que la manumisión era un acto de disposición por virtud del cual entonces el esclavo se hacía libre y por consiguiente volvía a recuperar, si en ese caso había sufrido de una capitis diminutio, volvía a recuperar su condición de ciudadano, o si nunca había sido ciudadano, al ser manumitido, adquiría esta condición prestigiosa de ciudadano romano. Las obligaciones de promesas de los libertos también se podían extinguir. Estas obligaciones de promesa, ¿cómo se extinguían estas obligaciones? Estas obligaciones se podían extinguir. Vamos a darle autorización a nuestra compañera Karen. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Estamos continuando, Karen, con la continuación de la extinción de las obligaciones. En este momento estamos con el jujurandum liberti, para que te pongas al día. Estamos en este momento con el jujurandum liberti. ¿Y qué es el jujurandum liberti? Era la forma, Karen, la obligación o el contrato en donde el esclavo era liberado y pasaba a una condición de liberto, prestando, por supuesto, los juramentos religiosos para cumplir con la solemnidad de los actos, e inmediatamente contraía una obligación de prestar servicios de cualquier índole que se le fuese estipulado con su antiguo patrón. El compromiso que adquiría el liberto era de una forma tan obligante y tan imperante que, de no cumplirlo, de fallar en el cumplimiento de este tipo de obligaciones, inmediatamente se le podía revertir su manumisión y volvía a caer en la capitis diminutio antiguamente. ¿Me escuchas, Karen? Se me copia el pequeño resumen. ¿Me escuchaste? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces estábamos hasta ahí en tu llegada. Seguimos. Entonces, este tipo de obligaciones se podían extinguir si, por ejemplo, el amo, el antiguo amo o el esclavo perdieran la vida. Entonces, una de las formas de extinción de este tipo de obligación iba a ser, por supuesto, la muerte. Otra manera de extinción de este tipo de obligación que se originaba de la jujurandum liberti era si
Y de igual manera, alguno de los dos, tanto el liberto o el manumitido como el antiguo amo, si en algún momento cayeran en algún tipo de capitis diminutio, independientemente que fuese una capitis diminutio máxima o una capitis diminutio media. Si cualquiera de las dos partes cayera en esta condición, el contrato también se extinguía. También se podía extinguir por la remisión de la sectilati. Es decir, cuando el esclavo que quedaba en condición de liberto se pierde y la obligación del esclavo queda sin efecto. Entonces el contrato se podía extinguir por un pacto de no promesa, en donde por supuesto el amo, el pacto en la bibliografía lo pueden encontrar como otra forma de extinción, como si investigan en alguna bibliografía lo pueden encontrar como un pacto de non pretendo, que es decir, un pacto de no promesa, en donde el amo unilateralmente podía perfectamente liberar a el liberto de continuar con las obligaciones civiles que tenía producto de su obligación inicial del jurando liberti. El amo perfectamente podía liberarlo y por consiguiente se extinguía también esta relación por esta forma. Desde este punto de vista, creo que es menester, dentro del carácter de las obligaciones, hasta aquí podemos llegar porque se entiende perfectamente cuál era la forma de creación de esta obligación y la manera de extinguirse para los efectos evaluativos. Hasta aquí podemos llegar dentro de este punto. Cuando veamos, adelante Christopher, si tienes alguna pregunta. Sí, profe. Entonces, en resumidas cuentas, quiere decir que a pesar de que el patrono liberara al esclavo, se convertía en un liberto, pero a pesar de ser un liberto, pues todavía tenía esas obligaciones, como que cuando él necesitara de él tenía que acudir para hacerle lo que él le pidiera, ¿no? O sea, en teoría no es que era 100% libre, ¿cierto? En teoría sí era 100% libre. ¿Por qué? Porque él, una vez fuese manumitido, él podía dedicarse en principio a hacer cualquier tipo de negociación sin pedir la autorización absolutamente de nadie. Es decir, antiguamente no podía hacer eso. Podía dedicarse a la actividad económica que él quisiera dedicarse. Podía perfectamente negociar, casarse, podía absolutamente llevar una vida perfectamente normal. Lo único que lo seguía uniendo a su antiguo amo no era la voluntad del amo. Fíjate que sí era perfectamente libre. Él podía ejercer plenamente sus capacidades porque se hacía inmediatamente ciudadano romano. Es decir, tenía derecho a votar, tenía derecho a inscribirse en el servicio militar, tenía derecho a ejercer la actividad económica de su preferencia, tenía derecho a casarse. Es decir, tenía perfectamente sus capacidades. Lo único que con su manumisión simplemente se obligaba a ejercer las funciones o ejercer las obligaciones o restituir cierta cantidad de dinero que le fuese exigido por su antiguo patrón, por su antiguo amo. Pero esa era solo esa obligación. Esa era una obligación que percibían los antiguos romanos como una especie de indemnización, para que se entiendan. Ese era el objeto que tenía esta obligación. Era como una especie de indemnización que recibía el antiguo amo. Acuérdense que
el esclavo era una posesión, un objeto del cual se servía el amo, y por consiguiente su patrimonio al manumitirlo, el patrimonio del amo disminuía. Entonces el objeto de este tipo de obligación era tratar de resarcir la disminución patrimonial que conllevaba la manumisión del esclavo. Era simplemente eso, una transacción económica. Por eso es que quedaba obligado a cumplir con la obligación que le impusiera su amo, pero si era perfectamente libre, todas sus capacidades sí estaban perfectamente en plena vigencia y podía actuar en cuanto a todas estas actividades normales, podía actuar perfectamente a su discreción, no tenía que pedir la autorización de su antiguo amo. ¿Queda claro, Christopher? Sí, en este caso, cuando el amo o el patrón dejaba libre a alguien, o sea, se convertía en liberto, el patrón ya no pagaba impuestos por ese esclavo, ¿no? Porque se convertía en liberto. Sí, por supuesto. Simplemente lo que ya no tenía en su patrimonio era el valor. Por ejemplo, si por ese esclavo él pagó 200 denarios en su codes, todos los paterfamilies, eso lo vamos a ver en los contratos, por supuesto, en el desarrollo, todos los paterfamilies, todos, por una costumbre romana, todos tenían un libro de asientos, lo que nosotros llamamos hoy en día el libro contable. Todos los paterfamilies tenían un libro que se denominaba el codes. Allí el paterfamily tenía absolutamente registrado a todos sus haberes, todo su patrimonio, absolutamente todo, el número de esclavos que tenía, el número de cabras que tenía, el número de ovejas que tenía, absolutamente todos sus bienes, tanto muebles o inmuebles, materiales o inmateriales. Todo su haber estaba ahí y también estaba anotado en ese libro todas sus deudas, todas las personas que le servían a él de deudores, todas las personas a las cuales él era su acreedor, todas estaban asentadas ahí. Entonces, dentro de ese libro Codex, a él manumitir a alguno de sus esclavos, iba a tener dentro de ese asiento una degradación de su ingreso patrimonial. Es decir, si él había pagado 200 sestercios por ese esclavo, son 200 sestercios que ya no estaba dentro de su patrimonio. Entonces, por eso es que nace esa obligación. Esa obligación nace con el objeto de que el patrón, el amo, una vez sí que por algún motivo que él haya tenido subjetivo, lo liberta, pero la obligación tenía como consecuencia, entre otras cosas, muchas veces, tratar de resarcir el daño patrimonial que se había asumido con la libertad del esclavo. Es decir, tratar de resarcir, por ejemplo, en un caso hipotético, esos 200 denarios que le había costado ese antiguo esclavo. Entonces ese esclavo, de manera de varias actividades, varios oficios que se le encomendara de parte de su amo, iba a resarcir esos 200 denarios que había costado su manumisión. En muchos casos, inclusive, esa obligación quedaba saldada, puesto que el propio esclavo, eso lo vimos en Derecho Romano 1, el propio esclavo ahorraba dinero porque, si bien es cierto que no recibía una remuneración cuando era esclavo dentro de la casa del paterfamily, habían esclavos que también podían hacer servicios públicos, y los esclavos que hacían servicios públicos sí recibían dinero, sí recibían algún peculio, supervisado por supuesto por su paterfamily. Pero muchos esclavos reunían su propio peculio para comprar en un futuro su libertad y así resarcir ese daño patrimonial a su paterfamily. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta por ahí, estimados estudiantes? Todo claro, profe, muchas gracias. Excelente. Entonces, con este punto finalizamos el Jurando Liberty. Ahora pasemos entonces al Nexus. En cuanto a el Nexus, estos contratos, nosotros
lo vamos a ampliar, por supuesto, unas 3 semanas más adelante, cuando volvamos a repasar, a retomar según la programación que tenemos de Derecho Romano 2. Vamos a verlo con mucho más detalles procedimentales cada uno de los contratos. En cuanto al nexum, cuyo significado en latín se pronunciaba en principio nectere, y no era más que otra cosa que una especie de cadena o una especie de atadura que iba a ligar a una persona con otra. Ese era más o menos en la antigua Roma lo que significaba esta figura del nexo. Era la constitución de un vínculo obligacional en el antiguo derecho romano, que requería, por supuesto, también el nexum para su conformación, la pronunciación de ciertas palabras solemnes mediante formalidades similares a la de la Mancipatio, por el cual inclusive se podía utilizar otro tipo de figuras en cuanto a el peso o el uso de la balanza para avalar ese nexum que se estaba profiriendo. Es decir, si yo me unía a una persona por el vínculo del nexum, podía trazar o tasar esa unión, de esa obligación de yo efectuar algún tipo de labor a cambio de resarcir por el estimado peso en oro o en plata, o en su defecto de algún tipo de moneda de cambio, por el cual entonces el deudor se autoemancipaba, si se puede utilizar ese término, sometiéndose a las potestades de su acreedor. Entonces, por esta figura del nexum se establecía un vínculo físico que iba a posibilitar o que posibilitaba al acreedor ejercer la manus ignec. Es decir, la figura de los romanos, igual que cuando se asumía un matrimonio cum mano, siempre tenían esa prefiguración que cuando una persona dominaba a otra, cuando una persona entraba en dominio de otra, siempre la configuración se tenía como que le coloco la mano, le pongo la mano. Entonces, efectivamente, en este vínculo del nexum, el acreedor ejercía la manus sobre la persona de su deudor, y entonces, como entraba en esa posesión de manus, de dominio, la persona del deudor, en caso de algún tipo de incumplimiento, sin hacer uso ni siquiera el acreedor de ningún tipo de acción declarativa para lograr algún tipo de sentencia de tipo condenatoria contra el deudor, el deudor quedaba como una especie de prisionero redimible. Es decir, la mayoría de las bibliografías están de acuerdo que debía distinguirse en el nexum, por un lado, el convenio entre las partes que hacían hacer la obligación, y por el otro lado, el vínculo que era siempre la atadura física que se generaba por el nexum. Entonces, las víctimas, en este caso, los deudores. ¿Y por qué las denomino víctimas? Porque si uno se adentra dentro de toda la bibliografía romana, este tipo de contrato se prestó para muchísimas injusticias, de manera terrible. De allí
si podemos transportarnos 2000 y pico de años ahora al presente, existe en todas las legislaciones de por lo menos del mundo occidental conocida, en donde las personas por deuda no pueden ser perseguidas, no pueden ser acorraladas, no pueden ir a prisión por deuda. Desde allí, desde ese inicio, desde este contrato del Nexus, puesto que fue extremadamente origen de muchísimas arbitrariedades y muchísimas injusticias. Y recuerden que el derecho romano en su principio, si recuerdan, siempre fue extremadamente riguroso en su inicio, extremadamente autocrático, si puede caber esa palabra, estricto en suma medida, pero como el gran perfeccionamiento que tuvieron los juristas romanos a través de sus distintas épocas, a pesar de que vivían en un mundo extremadamente violento, un mundo que estaba sucumbido en constantes guerras y tragedias, el derecho nunca fue inmóvil como no lo es hoy en día. El derecho fue transformándose en la medida de que fue evolucionando el ser humano, el ser viviente, en la medida en que fueron interrelacionándose los individuos, y para perfeccionar absolutamente todo ese modus vivendi, el derecho fue transformándose para convertirse inclusive hoy como legado en la propia legislación que manejamos nosotros hoy en día. Entonces, las víctimas de esta ligadura física del Nexus, decía que fuente terrible de violencia y de injusticia, fueron por supuesto fundamentalmente los plebeyos. ¿Por qué? Porque por su estado de necesidad constante, su carencia económica, debían siempre contraer deudas con los patricios. Se dice que alrededor del siglo III, más o menos, 300 y pico, siglo III, producto de las constantes conmociones sociales que producía esta terrible desigualdad, estas terribles arbitrariedades de que la gran mayoría de las personas con problemas o a premios económicos caían en cuanto a la severidad y la injusticia por asumir deudas que no podían pagar. Se promulgó una ley después del siglo III, años 300 y pico, 315 por ahí, 320, si hay, más o menos, me disculpan si me equivoco exactamente la fecha exacta, pero fue después del siglo del siglo III antes de Cristo, por supuesto. Se promulgó la ley Potelia Papiria, y que contenía mayoritariamente la ley Poetelia Papiria. Abolió, por supuesto, el Nexus en firma indirecta, y por supuesto la misma ley trajo como consecuencia la libertad absolutamente de todos los nexis. Nexi eran denominados todos aquellos que estaban sujetos a las obligaciones del Nexus. Entonces, esta ley no solo abolió esta figura contractual injusta del Nexus, sino que otorgó inmediatamente la libertad a todos los nexis, es decir, a todos los individuos que estaban ligados a este tipo de obligación. También, por supuesto, la ley, como de manera accesoria, prohibió el encarcelamiento de los deudores, prohibió que se les pudiera vender, prohibió que se les pudiera matar por razones de deuda.
estableciendo perfectamente esta ley y dejando por sentado ya desde los anales de la historia que simplemente los deudores, a partir de la promulgación de esa ley, solo podían responder con su patrimonio, no con su vida ni con su libertad. Las deudas solo se pueden asumir con los patrimonios. Hasta hoy en día todavía se sigue existiendo o se sigue aplicando el mismo razonamiento. En cuanto a el Nexum, creo que en líneas generales podemos dejarlo hasta aquí porque es lo que nos compete dentro de la extinción de las obligaciones. Hasta ahora, 3:44. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta con respecto al Nexus? Con respecto a lo que hemos estado conversando. ¿Se me escucha hasta ahora todavía? Zoila, ¿se me escucha? Pregunta, Zoila, ¿se me escucha? Sí, profesor, se escucha perfectamente. Bueno, por último, y no por último por hoy, sino en cuanto a la extinción de las obligaciones, recuerde que asumimos tanto los contratos verbis, la forma de extinción, como el Nexum, y ahora vamos a asumir un poco los contratos literis, cómo se extinguen las obligaciones mediante este tipo de contratos. Esto para pasar, son las 3:45, hacer un pequeño repaso para abordar nuestra primera evaluación del día martes. Entonces, al hablar de el contrato literis, podemos decir, en líneas generales, de manera sucinta y resumida, que se basaba en menciones especiales que eran escritas siempre por un acreedor. Recuérdense que cuando hablemos de literis estamos hablando de obligaciones que quedan sustentadas en el libro que les había mencionado en minutos anteriores y que también vimos en Derecho Romanos 1 someramente. Entonces el contrato literis se basaba en las menciones especiales escritas por el acreedor en su registro, en su libro, que se denominaba el codex. En latín, todo lo que él escribía en ese libro se denominaba la transcriptia, la nómina transcriptia. Estos contratos literis únicamente tenían validez si se realizaban por medio de la escritura. Vean la diferencia entre los verbis y los literis. Los verbis tenían que, para configurarse y que tener validez, tenían que efectuarse las palabras sacramentales, tanto de la pregunta como la respuesta solemne. Los contratos literis solo tenían validez o solo podían ser realizados por medio de la escritura. Este tipo de contrato se exigía siempre este tipo de asiento, este tipo de escritura, como prueba, como vestigio de que había existido ciertamente una obligación. Y era, por supuesto, esencial esa transcripción dentro del libro para la existencia y validez de este mismo contrato. Esta categoría de literis, de contratos literis, fue retomada perfectamente englobada por ese gran englobador de la jurisprudencia romana, siempre lo tenemos que nombrar, Justiniano, ya que en algún momento había desaparecido de la práctica jurídica. Entonces Justiniano
afirmaba que en otro tiempo se contraría por escrito una obligación y que se decía que era hecha por asientos de cuenta, las que no estuvieron en uso en algún cierto momento, y Justiniano, por supuesto, las retomó y utilizó para designar esos eventos en los cuales una persona manifestaba mediante un escrito que había recibido una suma, por ejemplo, de dinero y no había querellado la no entrega del dinero. Pues dispuso que, no pudiendo hacerlo, luego de vencido el término, la persona quedaba siempre obligada, pero por escrito, quedaba asentado y podía presentarse como prueba ese escrito dentro del libro. Las obligaciones literis se fundan o se fundamentan estrictamente en estas anotaciones. ¿Y quiénes hacían esas anotaciones? ¿En un registro o en una oficina pública? No, las anotaciones las hacía en estos contratos literis, como les había mencionado minutos atrás, los pater families. Todos los pater families tenían, disculpe que le repita lo mismo, pero todos los pater families tenían un libro de cuentas tal y cual como es utilizado el libro de cuentas de cualquier comerciante hoy en día. Todo pater familia solía llevar siempre ese codex, ese libro contable, y donde eran anotados sus ingresos, sus salidas, derivados de todos los negocios que contraían con distintas personas. Ingresos y salidas figuraban respectivamente bajo las rúbricas de la aceptación y la despensa. Entonces estas anotaciones servían en principio, número uno, para llevar por supuesto la contabilidad, e incluso servían como medio de prueba respecto a todos los actos realizados en cuanto a cualquier transacción que se podía realizar. ¿Cómo se extingue este tipo de contrato? Este tipo de contrato simplemente tenía su finalización o su culminación o su extinción. ¿Cómo? Haciendo el reverso de la obligación inicial y que quedando constancia por escrito de la reversión de dicha obligación. Esa era la manera sencilla de extinguir cualquier tipo de obligación con la figura de los contratos literis. En ese sentido, es sencillo, no hay más que extenderse en cuanto a la extinción de los contratos literis. Ahora bien, antes de pasar a el resumen, pregunta: ¿quién me habla de lo que significa o lo que significaba la adropromisio en la antigua Roma? Voluntariamente, por favor, la adropromisio. Por favor, adelante, cualquiera que quiera intervenir. Profesor, ¿me escucha? Ajá, Zoila, adelante. ¿Sí? Ad promisio. Ad promisio. ¿Sí? Es una garantía personal en la cual el adpromisor debe de garantizar el cumplimiento de una obligación al prometer lo mismo que ya se había prometido con anterioridad en una previa estipulación con otro deudor. Es una figura de solidaridad pasiva, porque el acreedor podrá cobrar al deudor original o al fiador. Y las figuras que están bajo la ad promisio son las que estudiamos de sponsio, fideipromisio en la clase pasada. O sea, que el ad promisio
a mí me disculpan el latín, a mí no me gusta ni siquiera hablar así, porque eso no es, yo no lo domino. Yo le digo al adropromisio, es la promisio, a mí se me enreda la lengua y eso ustedes lo saben, pero lo que es más importante, cuando necesito, se lo escribo, yo no les pregunto latín, vale la pena responderle eso,